Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Realidades. Su servidora Alejandra Sánchez estará en esta charla con nuestras invitadas e invitados del día de hoy. Vamos a estar platicando sobre políticas educativas. Hemos estado dando a lo largo del tiempo un seguimiento en este programa sobre lo que tiene que ver con la educación desde diferentes perspectivas. El día de hoy, vamos a estar platicando sobre los contenidos, sobre la forma en la que en nuestro país estamos entendiendo la educación. Y para eso con nosotros están dos personas especialistas también en este tema. Quiero dar la bienvenida con mucho cariño a la maestra María del Carmen Gilio, es docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro, y con Juan Carlos Miranda, que él es también docente de la UPN, que además también es columnista, tiene un trabajo interesante en la reflexión que nos invita a pensar sobre la educación en nuestro país. Entonces les quiero dar la bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y por tener esta oportunidad de platicar con la gente que nos está mirando un poco de su experiencia, tanto docente, de investigación y de la mera praxis que implica ser docente en un país como el nuestro, tan distinto, tan diverso, multicultural, con distintas lenguas. Hace poquito, ustedes no lo saben, tuvimos aquí a invitados e invitadas que están trabajando con investigaciones relacionadas con la lengua ñañú o otomí, porque en esta zona, se recibe mucha gente aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro que viene de comunidades cuya lengua única o primera, ¿no? Ya ven que luego dicen la segunda lengua, para ellos su primera lengua es la lengua indígena y la segunda es el español, ¿no? Sobre esto nos inscribimos en nuestro país y muchas otras características cuando hablamos de la educación. Y a manera de introducción, también comentarles que recientemente, a finales del año que estamos dejando ya, del año 2018, se iniciaron estas consultas ciudadanas para saber qué queríamos respecto a una reforma educativa que tiene un par de años de vigencia, específicamente el sexenio que termina con Enrique Peña Nieto, en el que, hubo muchísimas manifestaciones de inconformidad, otra gente que dijo que sí, el país se polarizó. Y ahora con esta consulta pudimos ver de manera muy cercana cuáles son las peticiones de la gente de una comunidad más heterogénea que está pidiendo cosas muy específicas en términos de la educación pública, sobre todo de este país. Entonces, pues me gustaría que con esta pequeña introducción tomaran el micrófono, cualquiera de los dos, quien guste iniciar, a platicarnos un poco sobre la realidad que perciben hoy por hoy y cuáles serían propuestas importantes para desarrollar en la cuestión de la política educativa. Bueno, a mí me gustaría iniciar, si no tienen inconveniente, rápido como para contextualizar qué estamos entendiendo por políticas públicas y específicamente en el caso de la educación. Y yo lo que puedo decir al respecto es que políticas públicas son ese conjunto de toma de decisiones que afectan de manera directa lo que pasa en las aulas. Entonces, no todo queda, y ahí empieza a caer redondo ahí un mito, que es que el maestro es el responsable de la, entre comillas, calidad educativa, que también es un tema que habría que discutir mucho, qué estamos entendiendo por calidad. Pero bueno, en términos generales, el marco legal establece que hay que lograr, ¿no?, calidad educativa como un valor, como un proyecto, incluso esta reforma que mencionabas, habla desde el artículo 3 de la Constitución de calidad educativa. Entonces, ahí está ese referente. Pero lo que quiero decir es que esa calidad educativa no recae en el docente. El docente, en todo caso, es uno de los actores que participa en ese proceso. Y las políticas públicas pueden ser decisiones que se toman en el aula, pero también en la dirección de la escuela, pero también en la supervisión escolar. El inspector o el jefe de sector, la jefa de sector toman decisiones, y así hasta el mismo presidente de la República puede tomar decisiones de políticas públicas que afectan directa o indirectamente en el aula. Entonces, ese es el contexto. ¿Qué decisiones toman, por ejemplo, los legisladores que afectan lo que sucede en el aula?
¿Qué decisiones toman los secretarios de Estado o aquí mismo a nivel local, a nivel estatal, el director general de la UCEBEC o el secretario de Educación en el Estado, que afectan lo que sucede en el aula? Y entonces a eso es a lo que nos referimos cuando estudiamos políticas públicas. Y bueno, ya podríamos entrar en materia, aspectos como lo que tú mencionas hace un momento, las demandas de la sociedad con respecto a esas políticas públicas. Podríamos hablar, por ejemplo, el gran rezago educativo que tenemos es un rezago que si lo ponemos en números es de un desastre educativo gigantesco. Les voy a dar nada más un dato. Cerca de 400,000 jóvenes entre los 15 y los 21 o 22 años, cerca de 400,000 jóvenes no están matriculados cada año. ¿Por qué? Porque el sistema educativo expulsa a los jóvenes. Porque abandonan la escuela. Yo no les llamaría desertores, no son soldados, sino abandonan la escuela, pero la escuela también propicia el abandono, por una parte. Y por otro lado, los que no logran ingresar, ¿no? Esta universidad es evidencia de que hay muchos jóvenes que no logran ingresar. Claro. Y entonces, ¿dónde están esos jóvenes que no están estudiando? Y hablamos de 400,000 al año. Claro, te refieres a educación superior. Educación desde los 15 años. Ok. O sea, estamos hablando desde los 15 años, que quiere decir educación secundaria. Los que abandonan secundaria, Preparatoria. y los que abandonan Sí, media esos superior. niveles están descuidadísimos, Y sobre todo entonces, secundaria. no están estudiando, los que son menores de 18 no están en condiciones de trabajar. Y entonces, ¿dónde están esos jóvenes? Ese es un dato que valdría tomar en cuenta para el análisis, por ejemplo, de rezago educativo. 400,000 Al año. jóvenes al año. Entre 15 y 21. Y 21 años que evidentemente si no tienen una formación en la secundaria, en la preparatoria, el ingreso a la universidad y más con los exámenes de admisión, se vuelve complicado. Antes de pasar con la maestra Carmen, me gustaría nada más que nos dijera a qué se refiere cuando dice la misma escuela a veces propicia esa expulsión. Sí, claro. en los jóvenes. El dato que tenemos, digamos, y se ha mantenido es que la principal causa de abandono de los jóvenes en secundaria es la reprobación. Y entonces la reprobación es un fenómeno que tiene que ver con factores internos, ¿no? Evidentemente sí son cuestiones de contenidos, cuestiones de métodos en la misma secundaria. Cuestiones de formación de docentes, cuestión de organización de la propia secundaria. Yo incluso sostengo en uno de mis textos que la secundaria es una de las instituciones que menos ha cambiado, es una de las instituciones más conservadoras. Todavía tenemos prefectos en las secundarias, sí. ¿no? Y entonces esa parte de la educación básica pública es una de las más atrasadas. Sí. Si uno regresa a la secundaria, yo estudié la secundaria hace 40 años, si uno regresa a la secundaria no ha cambiado, es lo mismo. Quizá lo único que cambió es que hay computadoras, pero todo lo demás es igual, no ha cambiado. Y entonces esa condición hace que los estudiantes simplemente no quieran ese tipo de sistemas, ese tipo de ambientes, y entonces resulta que los jóvenes dicen, yo ya no quiero estudiar. Y me salgo. Vamos a quedarnos ahí para retomar con usted este tema que es muy interesante, el de que la educación ha cambiado, porque supuestamente con 6 años después del Pacto por México, con la implementación de la reforma educativa, se supondría que ha cambiado un poco, ¿no? Que es una educación de vanguardia, por lo que se anunciaba en los spots televisivos, que es una educación mucho más incluyente. Entonces, ahí le dejamos para ver qué tanto se ha avanzado o no con esta política pública que al inicio usted explica muy bien cómo es este conjunto de decisiones que afectan a la población en general. Pero ahora pasamos con usted, con esta perspectiva más como psicóloga. Evidentemente creo que tendrá como 40 programas que hablar con nosotros de estos fenómenos sociales que se dan en los jóvenes también, ¿no? Y hace un momento, fuera del aire para la gente que nos está viendo, platicábamos con nuestros invitados sobre la inmersión de la era digital en nuestros nuevos jóvenes, en estas nuevas generaciones, que cambia definitivamente las formas de aprendizaje, de aprender, ¿no? Y de aprender también, dentro de, bueno, un desastre, ¿no? Muy general
que si las políticas, que si los docentes, que si los presupuestos, que también son importantes, ¿no? Entonces, desde esa parte, maestra, y como con su experiencia, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, antes que nada, agradecerte la invitación al programa, en primer lugar. En segundo, trabajo en la Facultad de Psicología, en el área educativa, y soy pedagoga. Entonces, mi mirada es incluso desde la educación para aportar en la Facultad de Psicología a la formación de psicólogos educativos, ¿no? Y bueno, me he formado en el área de educación, me apasiona, me gusta muchísimo. Quisiera retomar un poco de lo que planteaba Juan Carlos, ¿no? En este contexto de políticas públicas, que es el interés del programa, también abordar esa parte, ¿no? Pues sí, es innegable que el país, por más reformas que tiene, por más reformas que impulsa, no ha logrado pegar en el asunto, ¿no? De cómo formar a los estudiantes y de incluirlos a todos. En el nivel superior, ahorita hablando de números, ¿no? Me recuerda pensar que tenemos años queriendo ampliar la cobertura del sistema, y actualmente podríamos decir que de 100 estudiantes, o sea, 100 no estudiantes, 100 jóvenes, ¿no? En edad escolar para ingresar a la universidad, y ingresan solo el 30%, ¿no? O sea, estamos dejando fuera muchísima gente, independientemente del por qué, ¿sí? El caso es que no podemos todavía tener una cobertura amplia. El sistema hoy se llena la boca diciendo que en educación básica tenemos el 100% de cobertura. En primaria sí, así es, pero en preescolar hay fallas. Así es. En secundaria y casi, en preparatoria, ¿no? Pero en media superior no. Y aquí quisiera retomar este punto de lo que sería la calidad, o de lo que serían los aspectos educativos en general, porque de esta gente que logra ingresar al sistema, sobre todo en secundaria y en preparatoria, pocos permanecen, ¿no? Sí hay mucho abandono. Y esta cuestión de las políticas públicas, ¿no? Para mí es un elemento, ¿no? Que impacta al proceso educativo, pero que este proceso educativo, incluido la variable política pública, pues es multideterminado y multicausal. O sea, hay muchas cosas que podríamos discutir, ¿no? Que impactan lo que sería una buena educación. Para no llamarla tanto de calidad, porque primero tendríamos que definir qué entendemos por calidad, ¿no? Claro. Y justo ahora, en el uno de los planteamientos de la reforma educativa de hace unos años para acá, en el sexenio de Peña Nieto, la política de la calidad educativa está jugando un elemento transversal en todos los documentos que han salido, ¿no? Pero no se plantea concretamente, ¿qué le llamas calidad? ¿Qué es calidad? Cuando tú lees el documento oficial, ¿no? De los elementos curriculares, incluso hablan de lo que debe ser. A mí me parece que el documento, en términos generales, tomó en cuenta algunos elementos de la investigación educativa, pero los toma desde mi perspectiva como una, pudiéramos llamarle, no sé si filosofía, o una, no le llamaría así tanto, de una manera orientativa de lo que debería ser el marco actual, ¿no? La reforma ya se dio a partir de competencias en educación inicial hace muchos años y en preparatorias, ¿no? Y ahorita pues está en educación básica planteándose esta cuestión de qué se debe de hacer, pero influyen muchísimas cosas para lo que podríamos llamar una educación de calidad, ¿no? Entonces ahí me gustaría detenerme, o sea, ¿qué estamos entendiendo? Porque las políticas públicas, bueno, pues hay una marcada orientación de hace unos años, ¿no? A responder a los organismos internacionales tipo OCDE, Banco Mundial, ¿no? Y no quedarnos fuera también del concierto internacional en eso. El problema de nosotros es que siempre acríticamente las jalamos, ¿no? Armamos documentos para plantear la sintonía con esas políticas sin recuperar lo que por años mucha gente, entre ellos los profesores, los estudiantes, la comunidad, los padres de familia, están planteando que son las problemáticas de la educación en México, ¿no? O sea, no se retoma eso. Yo no conozco un diagnóstico. Un diagnóstico. No lo hicieron. No, claro que no. Entonces es implantar políticas, ¿no? Y modelos educativos en un terreno que es bastante pantanoso, porque no estás haciendo un diagnóstico para decir cómo tendría que ser el modelo. El modelo viene dado de otras perspectivas y otros planteamientos, ¿no?
Ahí me gustaría que... Es interesante esto porque a muchas personas nos educan dentro de las instituciones también con una formación de investigación, aunque no todo el mundo sea investigador o investigadora, ¿no? A seguir ciertos pasos. Y es impresionante cómo las personas que se han sentado en las sillas que ocupan estos cargos fuertes, ¿no? En la Secretaría de Educación Pública y en todas las que tienen que ver con esto, no tienen esta herramienta fundamental que tiene que ver con hacer un diagnóstico, una investigación. Muchísima gente lo sabe hacer, bien se podría emplear a profesores, a gente como ustedes, que son expertos en el tema, para generar justamente pues, un panorama, una radiografía de lo que es nuestro país y no así los países del norte, muchas veces que son quienes homogenizan de cierta forma estándares, ¿no? Incluso las mismas pruebas. A veces nos preguntamos, esas pruebas donde todos los niños tienen que responder español, matemáticas, comprensión de textos, etcétera, ¿por qué salimos rankeados tan bajo, no? No sabemos incluso si la prueba, este test, esté adecuado o realmente es un reflejo de este estancamiento del que vamos a platicar también al volver de la pausa. Ya tenemos un tema por ahí, el tema de calidad, pues no sabemos a qué se refiere. El tema del estancamiento, de que no ha crecido mucho, hay que ver también esta parte, cómo es lo que lo consideran ustedes. Y bueno, usted que nos está mirando, decirles que estamos platicando, se acaba de prender la televisión, sobre las políticas educativas en nuestro país, haciendo una reflexión con nuestros invitados del día de hoy. Estamos transmitiendo a través de TV WAC, gracias al esfuerzo de Ingenia TV. Este es el programa Realidades, vamos a una pausa y regresamos.